Fotosíntesis se deriva del griego foto, que significa luz, y síntesis, que significa compuestos. Entonces podemos definir a la fotosíntesis, que es el proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Su fórmula química se compone de 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua, que produce una molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de agua. Este proceso hace que la materia inorgánica, como agua y el dióxido de carbono, se combinen y formen moléculas orgánicas como glucosa. La fotosíntesis es muy importante para las plantas porque les permite generar su propio alimento y la define como organismos autótrofos. Las células vegetales poseen cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, que poseen un pigmento verde llamado clorofila, que le dan el color verde a las plantas. Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana, que contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y el grama, que lo componen los tilacoides. Los tilacoides son unas estructuras que en su membrana contienen el pigmento verde llamado clorofila. La fase lumínica se da en la grana, donde ocurre la conversión de energía lumínica a energía química, ATP. Y la fase obscura en el estroma, donde ocurre el ciclo de Calvin, que es la conversión del dióxido de carbono a carbohidratos. El proceso de la fotosíntesis comienza con la absorción de agua y nutrientes por medio de los pelos radiculares de las raíces de las plantas. Los tejidos que conforman la hoja son epidermis superior, epidermis inferior, cutícula, parénquima en empalizada, parénquima esponjoso, células de la vaina, xilema, floema, los estomas, entre otros. Las plantas absorben los nutrientes y el agua que tiene la tierra. Estas se mezclan formando la savia bruta, que sube por el tallo hasta llegar a las hojas. En las hojas se encuentran los estomas, donde se absorbe el dióxido de carbono y liberan oxígeno. La fotólisis es el rompimiento de la molécula del agua por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce 2 hidrógenos y 2 electrones. Estos 2 electrones son excitados con la luz, subiendo su nivel de energía. De aquí, estos comienzan a pasar de molécula en molécula en una cascada de reacciones, provocando que los electrones vuelvan a su nivel de energía inicial. También se forma una molécula de ATP, adenosín trifosfato, que actúa como una batería que se usará en la fase oscura. A todo este proceso se le llama fotosistema 2. Este es un proceso cíclico, donde actúa la clorofila P680. Posteriormente se vuelven a excitar los electrones por acción de la luz y vuelven a pasar de molécula en molécula, donde los electrones se quedan unidos a una molécula produciendo NADPH2, que es otra batería que se utilizará en la fase oscura, y a este proceso se le llama fotosistema 1 y actúa la clorofila P700. Durante esta fase se libera oxígeno puro a la atmósfera, se genera ATP y NADPH2. La fase oscura no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día o la noche. Produce PGA, PGAL, glucosa, a partir de la cual se forman los carbohidratos, lípidos, proteínas y hormonas, entre otras sustancias. Durante la fase oscura se produce el ciclo de Calvin. Inicia con la captura de dióxido de carbono presente en la atmósfera. Esto ocurre gracias a la molécula llamada ribulosa 1,5-difosfato, presente en el estroma del cloroplasto.
La ribulosa, al captar el dióxido de carbono, se convierte en una molécula muy inestable, por lo que se rompe y forma dos moléculas de 3-ácido fosfoglicérido. Esto por acción del ATP y el NADPH2, formados en la fase lumínica, se reducen y forman el fosfogliceraldehído. Aquí hay dos procesos. Uno, que por acción del ATP se forme la ribulosa nuevamente y reinicie el ciclo. 2. Que se forme la glucosa y de esta los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y todas las moléculas que la célula necesita. Los productos finales de la fotosíntesis son 1. Oxígeno que libera la atmósfera. 2. Glucosa, que es la materia prima para el sustento de la vida. 3. ATP y NADPH2, que son moléculas transportadoras de energía. 4. Se reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. El agua es un factor muy importante para este proceso, pues se necesita reponer la humedad del suelo consumida por la evapotranspiración de las plantas. Existen diversos sistemas de riego que nos ayudan a mantener la humedad, aplicando el agua adecuada para cada cultivo. Se debe reponer la humedad del suelo para que las plantas puedan transpirar y mantener los estomas abiertos para el proceso de la fotosíntesis, pues las plantas necesitan transpirar para disipar la energía absorbida en forma de radiación y evitar un sobrecalentamiento, ya que a menor temperatura foliar y mayor densidad de vapor de agua induce la apertura de estomas, que resulta mayor asimilación del dióxido de carbono, y a mayor densidad de vapor de agua en el aire reduce la diferencia de vapor entre el interior y exterior de la hoja, que resulta en menor tasa de transpiración. El riego es indispensable para que los cultivos puedan realizar intercambios de materia y energía con su ambiente. Los sistemas de riego permiten aplicar láminas pequeñas y frecuentes, mejoran el crecimiento y desarrollo de las plantas, que puede mejorar la eficiencia biológica del uso del agua, mejoran el rendimiento y calidad de los cultivos.